amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga, yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título Siervos de la Justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como hermano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Es necesario, queridos hermanos, no solamente decir que somos creyentes, sino verdaderamente someternos a la palabra de Dios, someternos a las santas escrituras, así como dice el versículo 16, que dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que si queremos nosotros servir a nuestro Señor Jesucristo, siendo estos siervos de la justicia, como dice aquí su palabra, debemos aprender a renunciar a nosotros mismos, a dejar al viejo hombre. Por eso es muy necesario muy importante que los creyentes, cuando reciban a nuestro Señor Jesús en su corazón, que sean bautizados. Y la palabra de Dios nos habla de esto, que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder así entrar al paraíso cuando sea nuestro tiempo de partir. Porque es ese paso de fe, simboliza cuando nosotros nos bautizamos, cuando estamos en el agua, estamos dejando al viejo hombre, a las costumbres del pecado, a nuestra maldad, estamos siendo limpios, lavados por esas aguas, y al salir del agua es cuando nosotros estamos con esa vida nueva, cuando nacemos de nuevo, como la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo le explicó al sacerdote Nicodemo, a ese fariseo que le estaba explicando qué significa nacer de nuevo, cuando él recibiera a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Así que hoy nosotros también tenemos esa oportunidad y también debemos ser bautizados, y no solamente por agua, sino también por su Espíritu Santo. Por eso siempre debemos buscarle y clamarle y rendirnos delante de Él con todo nuestro corazón, porque somos libres, porque le hemos creído con fe, porque hemos nosotros tomado ese paso de fe. Así que si hoy ya lo has recibido en tu corazón, mas aún no te has bautizado, yo te animo a poder buscar más de Él. Los siervos dirigen bautizos, así que queremos nosotros, cada uno de nosotros, saber que nuestra salvación está segura en Dios. Así que te animo a entregarte, a rendirte y a ser limpio en Él. Así como el versículo 18 nos dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de Dios. Así que sigue a nuestro Señor Jesús, así como en el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos que lo siguieran y que fueran pescadores de hombres. Hoy nosotros también tenemos esa misma invitación, así que recíbelo en tu corazón si aún no lo has hecho. Él te puede limpiar, Él te puede transformar, Él te puede dar esa vida eterna, esa salvación.
todo lo que no encontramos en el mundo, esa paz, ese amor, solamente viene de parte de Él. Así que hoy yo te animo a que lo recibas en tu corazón, a que puedas ser limpio, a que puedas ser salvo, a que puedas ser sano. Él sana no solamente tu cuerpo físico, sino tu corazón. Él te ayuda a poder ser fuerte, a poder pelear esta batalla, esta guerra espiritual que estamos viviendo. Y si te has alejado de su camino, yo te animo a volver y que no te desanimes, que nada ni nadie te quite ese gozo, te quite tu salvación, te quite tu paz. Debemos nosotros estar firmes en la palabra de Dios, debemos escudriñar estas escrituras, volver a las sendas antiguas. Hoy yo te invito a poder recibirlo en tu corazón y poder ser libre, a poder volver al camino de salvación, porque solamente en Él tenemos libertad. No volvamos a la esclavitud de donde Dios nos ha sacado, así como vemos que la palabra de Dios nos dice, porque en el mundo no hallamos las promesas que tenemos en la palabra de Dios, las promesas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Al leer esto me recordó lo que la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Cuando ellos habían salido de la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto ellos habían sido esclavos. Ellos habían estado bajo el poder y la mano del faraón, mas al salir de la tierra de Egipto son libres y van hacia la tierra prometida que Jehová les había dado desde Abraham, que les había prometido que se las iba a dar, y ahora ellos van por medio del desierto, pero están en el desierto 40 años, y entre esos 40 años vemos que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel le dice a Moisés que era mejor que se hubieran quedado en Egipto, que era mejor que no hubieran salido, que era mejor que hubieran estado esclavizados, porque ya estaban mejor. Nosotros, queridos hermanos, en estos tiempos espiritualmente somos el pueblo de Israel y hemos también sido rebeldes, hemos también sido un pueblo difícil, de dura cerviz, y no debemos volver a nuestro Egipto, no debemos voltear atrás, así como la esposa de Lot, sino debemos seguir, como dice el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Así nosotros también debemos seguir adelante, no desanimarnos, recordar que nuestras fuerzas son avivadas por medio de Dios, recordar que no podemos volver a la esclavitud, sino debemos dejar que nuestro Dios nos guíe hacia la tierra prometida, en medio de este desierto, en medio de nuestras luchas y de nuestras pruebas, recordar que nuestra meta, que nuestro galardón está en el reino de los cielos y no debemos retroceder, como dice la palabra de Dios, que no somos de los que retroceden. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4 versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y el versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí el apóstol Pablo le dice en la carta de Gálatas que ellos no debían volver al mundo, que no debían volver al pecado, a la maldad, sino debían ellos seguir adelante, así como también vemos que dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien, ¿quién os ha estorbado? Nosotros practiquemos la humildad y seamos santos, sabiendo que el que nos santifica es nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, y no debemos nosotros volver. Dice el versículo 22 aquí de Romanos, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8 dicen así, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Nosotros tenemos las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas esas promesas, exhortaciones, amonestaciones, y debemos guardarlas en nuestro corazón. Aquí la palabra de Dios nos dice que practiquemos esa santidad. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Así que guardemos nuestra salvación, porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice su palabra. Así que nosotros cosechemos el amor, cosechemos los frutos de su Espíritu Santo, cosechemos la palabra
y no nos salgamos del camino, no seamos tibios con un pie adentro ni con un pie afuera, sino enfoquémonos en la palabra de Dios, recordemos en quién creemos, recordemos que es necesario que nosotros mantengamos nuestra fe, porque estamos viviendo tiempos difíciles y no queremos perdernos, no queremos quedarnos a la gran tribulación. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que no te rindas, querido hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pronto seremos parte de las bodas del Cordero si guardamos nuestra salvación. Si aprendemos a ser limpios, si aprendemos a ser santos, si aprendemos a guardar los estatutos y seguir los mandamientos, seguir viviendo conforme a la palabra de Dios, ya no estar en contiendas, ya no estar en división, ya no estar en esa apostasía, sino aprender, queridos hermanos, a verdaderamente estar firmes en la palabra de Dios, porque estamos en tiempos muy, muy difíciles y es necesario que nosotros tengamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, nuestra mirada puesta en Él, en el autor y consumador de la fe, sabiendo que, como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Anet, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden que si tienen una petición o un agradecimiento, les animo a ponerlos en los comentarios y estaremos orando por cada uno de ustedes y agradeciendo por los milagros y las respuestas que sabemos que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Esto fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.